Bueno, muy buenas tardes. Un saludo para todas las personas que puedan ver este video. Nos encontramos aquí estudiantes de licenciatura en Filosofía en la UNAD, en el marco de este curso de Filosofía Medieval, y nos disponemos pues a plantear un debate acerca de la existencia de Dios. El día de hoy nos encontramos reunidos Rito Leandro Teodisa González, Eduardo Joaquín Tobar Fandiño y Ferney Rey. El objetivo de este debate es plantear algunos argumentos, algunas ideas, tanto a favor como en contra de la existencia de Dios, de acuerdo a los temas y a los puntos que cada uno ha podido estudiar y analizar, de acuerdo también a los contenidos que este curso de filosofía medieval nos ha aportado. Entonces, podemos empezar con el debate. Eduard, Ferney. Listo, yo diría que empecemos con los argumentos a favor. No sé quién quiere hablar sobre las 5 vías de Santo Tomás y después miraremos cuáles son sus contradicciones o qué se le puede sacar mal a esas 5 vías. Por ejemplo, empecemos con la del movimiento. Porque la vía del movimiento es a favor de Dios. Yo lo que entiendo de movimiento es que Dios es como todos nos movemos, Dios debe ser el motor que produce ese movimiento, ¿sí? Y debe ser el famoso motor inmóvil que decía Aristóteles. Pero, entonces ahí es donde yo planteo la pregunta, ¿cómo sabemos que ese motor inmóvil sí existe con el solo hecho de que todos nos movemos? ¿Sí me hago entender? No sé qué dirán ustedes. Que la primera vía de Santo Tomás. Sí, digamos que en la explicación de Santo Tomás, las 5 vías, yo lo que veo es que él al final, el tema de la causalidad, del movimiento, de la contingencia, él al final lo que establece es como una especie de ley de causa y efecto, ¿no? ¿Qué causa cierta cosa y cuál es el efecto? Y al final en esa cadena de preguntas o esa cadena de derivaciones que él va haciendo, al final su teoría o su tesis va a llegar a concluir la existencia y la necesidad de un ser primero, que es el que genera ya sea el movimiento, ya sea el principio de las causas, ya sea el principio de las necesidades como en la contingencia, ¿sí? No obstante, digamos que ahí hay parte en la cual queda un cierto, yo lo llamo así, como un cierto vacío, que de pronto ese podría ser el tema en el cual uno podría llegar a controvertir estas teorías. Queda como una especie de salto al vacío, porque digamos en el tema del movimiento, ¿sí? Al final, el tema del movimiento, él llega y lo sintetiza en hablar de un ser que es el que genera el movimiento, el que causa el movimiento, que es principio de movimiento, ¿sí? Pero digamos que en esa cadena de pronto uno puede encontrar algún vacío para poder determinar si efectivamente el movimiento o la causalidad también puedan reducirse o puedan llegar a encontrar en Dios el factor pues de su existencia, ¿sí? Digamos que yo cuando trato de interiorizar o conceptualizar estas vías de Santo Tomás, al final llego como a ese tema de que Santo Tomás puede reducirla simplemente a una cadena de hechos en la cual Dios va a llegar a ser lo primero y sin él digamos que lo demás no podrá llegar a concretarse, lo veo de esa manera. Yo lo que veo es que él explica algo que está en la realidad misma, ¿sí? Pero no explica de dónde sale. La ciencia tampoco lo ha hecho, pero sí con la causa de movimiento. Con la causa de eficiencia que nos habla sobre una causa genera otra efecto, ninguna cosa nace de sí misma o depende de otra. Ahí llega al mismo planteamiento que del movimiento. Está en la realidad, pero no sabemos qué es lo que genera eso. No sé qué tenga que aportar Ferney. Pues yo lo veo de un punto de vista filosófico del pensamiento de San Agustín, en el cual los argumentos siempre se han planteado cuestiones filosóficas fundamentadas sobre la relación con la ontología. Digamos, para San Agustín, Dios es el ser y está en nuestro interior.
Como la interioridad de San Agustín, sí. Tiene Sí, toda la razón. Y en la causa de la tercera que dice la contingencia de Santo Tomás, que dice todo tiene que ser creado por algo. Ese creado por algo no propiamente puede ser Dios. Yo no sé ustedes cómo lo vean o ya que están a favor o que dice que todo es creado por algo y para que eso fue creado debió haber sido un Dios. Pero Sí, lo que yo digo, ahí es donde volvemos al tema de como la cadena de sucesiones, ¿sí? sí, Por ejemplo, no sé, hagamos un ejemplo con el tema miremos el COVID, por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿sí? Pues las vacunas no las creó Dios, ¿sí? Podemos plantear, llegar a mirar esa parte, ¿sí? Pero las vacunas fueron creadas por unas personas que han estudiado, que han desarrollado un cierto conocimiento que les permitió llegar al desarrollo, pues, o a la creación de algo que ataca a este virus, ¿sí? Pero las personas a su vez también fueron creadas por alguien más, ¿sí? Ahí podemos mirar, hablar todo el tema de la reproducción biológica y demás, bueno, ¿sí? Y esa reproducción biológica, entonces nos remitimos a esa realidad o a ese ser que de pronto también hizo que nuestra existencia o nuestra creación se diera por esa manera. Entonces al final llegamos a esa cadena de eventos y sucesos que al final llega y nos reduce todo como a un ser primero, ¿sí? Entonces yo por eso decía que el tema de Santo Tomás, las 5 vidas, es como una cadena de eventos y sucesos, ¿sí? Que al final siempre va a tener en Dios su como esencia, la, bueno, más que su esencia, su fuerza primera, pues, su origen o su inicio. sí, ya hablando de San Agustín, debemos entender que la filosofía es como un neoplatonismo, en el sentido de que primero él crea sus dos realidades. Bueno, explica sus dos realidades. La realidad de Dios y la realidad creada por Dios. Es como el mismo mundo de las ideas, pero eso no es completamente una prueba de la existencia de Dios. No sé qué opinan ustedes, o sea, si me hago entender. digamos, San Agustín basa su planteamiento filosófico en una síntesis del cristianismo y el neoplatonismo. Entonces también podemos indagar en Platón, que él decía, ¿sí? Que Dios es un ser absoluto, es un ser supremo y el creador de todas las cosas. Aquí la diferencia entre Santo Tomás y San Agustín, pues parte también de las corrientes filosóficas que cada uno adoptó, ¿sí? San Agustín, muy arraigado al tema platónico, a ese tema dualista. Recordemos que San Agustín, pues, por ejemplo, en su libro Las Confesiones y en gran parte de su filosofía, siempre nos plantea esa misma dualidad propia del platonismo, de lo bueno, de lo malo, ¿sí? Y a partir de eso también, pues, San Agustín va tratando de elaborar esa filosofía o ese pensamiento de la existencia de Dios. En cambio, la atomista, que va más por el lado de Aristóteles, pues obviamente apela más hacia el ser y también a lo que Aristóteles en su momento consideraba como acto y potencia, ¿sí? Y a partir de ese acto y potencia, de lo que puede llegar a ser y de lo que es, pues también Santo Tomás creo que parte de ahí para tener esas 5 vías, pues que bajo cualquier punto de vista filosófico o de reflexión son completamente debatibles, por lo que les mencionaba hace un momento, el tema de que hay algún vacío ahí, algún salto al vacío en esa cadena de hechos que él va enumerando o de sucesiones, que al final pues también dejan la puerta abierta, perdón, a un debate si efectivamente esas son las 5 vías propias para esa existencia de Dios, ¿sí? Y también estamos hablando de 5 vías que ya estamos hablando de qué, más o menos siglo XI, siglo XII, todo ese desarrollo de Santo Tomás. Han pasado algún tiempo, pues casi que más que suficiente para también poder pensar en nuevas formas de probar la existencia de Dios. Y nos encontramos frente a un mundo en el cual, pues digamos que lo empírico, lo palpable es lo que verdaderamente podría llegar a probarse. Yo encuentro algo que me parece que la filosofía de San Agustín hace,
y es quitarle valor a la realidad misma, a creer que hay un bien más allá, si me hago entender, ver que le quita como valor a la misma vida en sí, como que resta que esto es como la misma dualidad que planteaste, nos hace creer que allá hay una perfección y acá esto es imperfecto, como que le quita valor a la vida misma y en eso no creo que la divinidad sea coherente basada en eso y por eso no me cuadra, digamos, como que no. Y la Hay como un existencia de Dios sentido ahí, sí. mismo, sí, la existencia de Dios mismo cristiano, ese Dios que castiga y todo eso, como que no cuadra, no sé qué piensan ustedes. Toca ponerle picante a la vaina, al debate mismo. Sí, no, sí estás en lo correcto porque, por ejemplo yo les hablaba de ese tema de la dualidad, que por ejemplo hoy día casi que es un discurso mandado a recoger. Hoy en día hablar de esa dualidad, de que somos buenos o malos, miremoslo más en realidades políticas, la polarización que hay en nuestro país, que siempre estamos aquí mirando que si el del otro lado, el contrincante es el malo, yo soy el bueno, eh, pues digamos que es un favor flaco que se le hace a la misma reflexión y a la misma disputa. Y más, por ejemplo, en términos, hablemos ahora religiosos, de siempre mostrar un Dios que es misericordioso, que es benévolo, que es bueno, pues, plantearlo también un tema dualista en el cual hay algo bueno, hay algo malo. Como que raya ahí el tema, raya una cosa con la otra. Entonces, por eso les decía yo que pronto ha pasado algún tiempo significativo ya en el que también nosotros como filósofos tenemos que reflexionar también en ciertas realidades que pueden llegar tanto a probarla como a negar la existencia de Dios. Pero yo creo que nos encontramos frente a un debate también que de pronto es un callejón sin salida, porque al final caemos en muchas posturas propias, personales, creencias, que muy seguramente van a sesgar nuestro juicio, nuestra razón, para poder determinar verdaderamente el tema de la existencia de Dios. Digamos, una de las pruebas de existencia de Dios para San Agustín es la perfección del mundo. Digamos, ¿quién fue ese creador que hizo estas perfecciones? Digamos que porque nosotros no podríamos, porque todos los seres humanos somos imperfectos. Pues lo de la perfección ahí yo sí difiero un poco en el sentido de que tanto desastre natural, tanta vaina, no, como que no es creado como por un ser perfecto, pero no sé. Ahí está lo de los grados de perfección, que es otra vida de Tomás de De Aquino, Santo no Tomás. sé qué opinan ustedes. Pase el tema de la perfección, pues prácticamente queda únicamente relegado a Dios, ¿no? Como ser perfecto, digamos que más que aquello por lo que hace, es aquello por lo que es, ¿sí? O sea, cuando uno habla de Dios, pues parte de varias cualidades. Lo primero, que si hablamos de un Dios, tiene que ser algo que no es creado, ¿sí? No es criatura, porque si es creado por algo o alguien, deja de ser Dios, ¿sí? Porque se convierte en criatura. Entonces, hay que parto yo también de esa realidad de ser. Otro de los temas que leía también en algunos autores de la filosofía medieval es que una característica de esa perfección también es la simplicidad. Es decir, Dios en sí no puede llegar a ser un ser complejo, difícil, pues, de reflexionar o difícil, pues, de entender, porque prácticamente en la simplicidad también está el hecho de la perfección. Pero yo el tema de la perfección lo veo más atado a su ser, a lo que es, a lo que significa, más que de pronto al tema que me comentaba Eduard, al tema de las obras o de los hechos que pueden acontecer en el mundo, ¿sí? Porque digamos que también esa sería una buena discusión de si existe un Dios que es bueno, pues por qué existe también la maldad, por ejemplo, ¿sí? Aunque creo que eso lleva a un tema que nos aclararía otro debate para poder mirar detenidamente el tema del bien y del mal, ¿no? Sí, sí, sí. No quiero dejar pasar de alto otra cosa que nos dice San Agustín sobre las verdades eternas. Es como un tipo de conocimiento a priori que uno lleva consigo, pero yo creo que esas verdades eternas se basan más en el contexto cultural donde uno está. Por ejemplo,
que casi todos necesitamos o nacemos con la creencia de que hay alguien superior, alguien mejor, como es Dios, pero pues yo creo que eso es más como bajo un contexto cultural. Por ejemplo, Dios no es el mismo Dios de los que eran los dioses de los griegos, el Dios de los nórdicos. No sé qué opinan ustedes sobre esas verdades eternas que nos hablan San Agustín. No sé, Ferney, si tienes ahí algún aporte de cara a ese tema que nos plantea Eduardo. Mientras que él piensa, pues quiero dar otro aporte sobre la escolástica, que yo entendí es que ahí nacen las escuelas, las universidades. Creo que son un aporte muy valioso de la Edad Media, y la práctica, que ya sabemos que es por los padres de la iglesia. Como esa división que es necesario tener presente. Es que básicamente en la escolástica, el desarrollo de las escuelas, prácticamente que es la cuna y el origen también de la reflexión acerca de la existencia de Dios. La filosofía antigua nos plantea a nosotros sobre todo la existencia del universo, ¿no? Recordemos por allá los presocráticos, que prácticamente su fin o su pregunta principal era de qué se componía o de qué estaba hecho el universo. Luego hay un poco de más desarrollo del hombre con Platón, con Aristóteles, con Sócrates, y ya en la filosofía medieval, básicamente que el centro del pensamiento y la reflexión pues se centra en Dios, por el auge también de estos padres de la iglesia, el auge de las escuelas, que pues la iglesia tuvo una injerencia pues considerable, como cuna también de, bueno, más que cuna no, como un sostén del conocimiento, que la cuna digamos que ya estaba mucho antes, pero sí como un sostén del conocimiento hasta en ese tiempo adquirido. Y vamos a ver también eso es la filosofía, que pues que más adelante ya el centro deja de ser la concepción de la existencia de Dios, para pasar a hablarte más probablemente del hombre como tal, de la verdad, y aunque más adelante los filósofos van a recoger teorías, recordemos por ejemplo, la mayoría de existencialistas nos plantean la no existencia de Dios, el mismo Nietzsche con su obra o su frase de Dios ha muerto, también unos existencialistas como por ejemplo Jean-Paul Sartre, mucho más ateos, mucho más radicales en estas concepciones, Heidegger también, esa filosofía alemana que va a ser muy fuerte, muy existencialista y muy dada a negar pues como tal la existencia de Dios. Entonces el tema de la escolástica sí está en el centro, precisamente, y su reflexión va a enmarcarse en buscar las pruebas de la existencia de Dios. ¿Y qué piensan entonces de lo que plantea San Agustín, que uno existe de verdades pues eternas, que no Es que el cambian, no se tema, pueden... sí, el tema de las verdades eternas también se recoge del tema platónico, ¿no? Del mundo o de la caverna de las ideas que hablaba Platón, ¿sí? Hay unas ideas por allá inmutables que Como hay no unas... cambian, exactamente, que nunca van a cambiar y que están allá, que están como prescritas, ¿sí? Y que nosotros lo único que podemos hacer es como tener o imaginarnos como la forma o la idea, valga la redundancia, de cómo son esas formas. Entonces, es también, yo siento también que es una concepción un tanto elevada también como para poder llegar a definir Dios, porque entonces nos quedaríamos con el tema de que Dios es una idea ya muy alta, muy sobrenatural, etérea, pues, imposible de alcanzar, que al final pues también reflexionar o hablar acerca de él pues va a ser imposible. Y nos vamos a tener que únicamente quedarnos en el tema de que existe porque está allá, pero más no con la posibilidad de debatirlo, discutirlo, de probarlo, y de esa manera poder confirmar o concluir su existencia o no existencia. Interesante. No sé qué piensa Ferney Pues yo pienso sobre esto. que las verdades eternas también ya pueden ser apoyadas también desde un punto de la ciencia. Como, ¿cuál, por ejemplo?
digamos, la filosofía medieval, ¿sí? Siempre ha hecho como una lógica y como un cambio hacia, o sea, tener un pensamiento y cambiar el, digamos, es que muchas sociedades son muy dogmáticas. Pues Ok. no sé. Ok. Sí, de pronto muy dadas al tema de creer que sí porque sí ya, ¿sí? Y que eso es lo que se termina y ya, muy, muy pegadas a la doctrina, entiendo yo. La misma idea de alma o es que si no estoy mal, que es así que se dice. Esa misma idea no puede ser contraproducente con el cuerpo, a creer que hay alguien, algo superior de nosotros diferente de nuestro cuerpo, si me voy a entender, como la cárcel esa que nuestro cuerpo es la cárcel y el alma es lo que sube a esas ideas. ¿No creen que eso también es quitarle eh, su divinidad a la realidad, si se puede decir, su belleza a la realidad? Pero que La el idea. hablar de esa separación, ¿te refieres a Sí, eso? como esa separación del alma y el cuerpo, o creen, o están de acuerdo o no están de acuerdo. No, pues yo no estoy de acuerdo con esa misma, porque digamos que Santo Tomás también tomando las ideas de Aristóteles, recordemos que Aristóteles en la existencia del alma plantea el ilemorfismo, ¿no? Esa es su teoría para decir que nosotros estamos compuestos es la unión de la materia con la forma, ¿sí? Entonces, en esa teoría del ilemorfismo, Aristóteles lo que hace es mm, recoger y decir que tanto materia como formas se unen para dar origen a un solo ser. Y digamos que con eso hace frente a esa teoría dualista que ya ha planteado Platón con su mito de las cavernas, con su mito de las ideas, y al final nos deja sentado esa posibilidad de una sola realidad, un solo ser, ¿sí? Y la iglesia también por mucho tiempo ha sostenido ese tema de ese dualismo, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, es muy normal que uno va, por ejemplo, a misa, algo así, y rezan es por el alma de tal persona. Esta misa encomendada por el alma de tal persona, o recemos por las almas de tales personas. Aún se mantiene ese tema, pero Santo Tomás también siguiendo la vida del ilemorfismo de Aristóteles, también llega a plantear la unidad, la realidad de un solo ser, que al final es el que, digamos que en términos ya muy religiosos, cuyo propósito es encontrarse o tener un encuentro con Dios en la muerte. Digamos, para Aristóteles, digamos la teoría del que decía que el cuerpo es la cárcel del alma, digamos, San Agustín contradice esta teoría diciendo que si se tratara así, digamos, sería como un castigo para el hombre por ser malo. Entonces San Agustín cambia esta teoría, pues diciendo que el ser humano es una unidad única. Ok. Interesante dato. No, pues, ¿qué más podemos decir? A ver. Bueno, yo creo que las ideas están planteadas, ¿no? Y pues hay un tema aquí, pues yo creo que como hemos venido reflexionando los tres a lo largo de este debate y también lo que hemos hablado antes, pues también se nos hace un poco complicado porque digamos que los tres tenemos como una idea en la cual básicamente creemos en la existencia de Dios, ¿cierto? Sí, sino que digamos que el camino que usamos como filósofos es más la razón que la fe en sí. Pues yo lo veo así, no sé ustedes. Debería ser así exactamente, sí, claro. Sí, Creo que ese fue el ejercicio que hizo Santo Tomás. No se quedó en un tema tanto vivencial o experiencial, sino un tema también mucho más aterrizado por medio de unas 5 vías y también lo que trató de recoger San Agustín, que ya nos explicó Brian en el tema de la existencia del ser. Bueno, También, entonces, dale, también dale. cabe rescatar, perdón, también cabe rescatar el aporte que hizo los filósofos de otras religiones en esa época, como los árabes, filósofos así que aportaban a la matemática, a la medicina y a la misma filosofía en sí. Está, por ejemplo, si no estoy mal, Averroes,
sí, es que Averroes, se sí. llama. Sí. Son unos aportes muy interesantes a la filosofía en sí. Entonces, pues me parece que no, que eso era algo que quería nombrar. Me parecen muy, pero muy interesantes. Listo, sí, está muy bien. Entonces, no sé si Bueno, ya pues yo podemos creo dar la que conclusión, ¿no? sí, pues digamos que a modo de conclusión, pues sería interesante pues tener como presente que hemos tratado de reflexionar en las ideas agustinianas y tomistas de la existencia de Dios. En mi conclusión, pues veo que hay un intento de reflexión, un intento filosófico en la filosofía medieval, valga la redundancia, por demostrar la existencia de Dios, pero también siento que de pronto hay algún vacío ahí en el cual debemos seguir reflexionando para de pronto tener una contundencia más fuerte frente a ese tema. Esa es la conclusión que hago yo. Si Edward y Brian también nos regala cada uno su conclusión, pues daríamos cerrado con esa conclusión este debate. No, cierre. Mi conclusión sería esa, pues que yo siempre, dependiendo de si uno cree o no, juega un papel fundamental en la construcción de la misma sociedad, tanto en la ética como en el pensamiento de cada persona. O se puede volver una figura como un faro que guía, que decía San Agustín, como el que lanza una luz y esa luz es la que llega a la razón de las personas, pendiente Vale, muy de si bien. uno cree. Mi conclusión es que sí se ha demostrado la existencia de Dios desde San Agustín y Tomás de Aquino, pero digamos toca ya profundizar ahorita en las más unidades a los demás actores para llegar a una verdadera conclusión de la existencia de Dios. Ok, Listo. listo. Bueno, les agradecemos a todos ahí por el debate, por la participación. Esperamos que estas reflexiones que hemos generado acá, pues también ayuden a incrementar y enriquecer el debate sobre la existencia de Dios. Aquí tratamos de tener unos temas y unos aportes de los filósofos y también nuestro punto de vista. Así que les agradecemos a todos su atención. Muchas gracias, Edward. Muchas gracias, Brian. Listo.